Che, Marin, ¿sabes qué te quería contar? Que el otro día, bueno, siempre hablamos de esto de los encuentros entre colegas, ya sean en ámbitos más formales o menos formales. Viste que a mí me gustan Ujú. mucho los menos formales. Entonces, me copa cuando se arman cosas así, tipo, nada, random, ¿no? Esta no es Sí. random, es un Lock Drinks, en realidad, que es lo mismo que el Lock Lunch. Ya Ujú. tiene trademark, entiendo yo, no sé. Trademark. Sí, sí, sí. He visto, por ejemplo, que en Uruguay los Lock Lunch los organiza María Paula Plazas, que ya la conocemos, ha sido invitada a nuestro podcast. Y acá en Buenos Aires empezaron a hacer el año pasado el Lock Drinks. Mira Eh, qué bueno. Pablo Laino, que es un traductor que trabaja en una empresa de acá de Córdoba, Ceci Salamano y Euge Torres, que también la conocemos porque estuvo en nuestro episodio 100, ¿verdad? Ah, wow. Traductora, que además Euge tiene otra movida por su lado, ella le gusta mucho a la gente, le gusta mucho juntarse con gente. Tiene otra movida que es que organiza juntadas en coworks los jueves. Ah, Entonces mira qué pone un cowork y divertido. el Me que quiere va. encanta. Y así se ha hecho un grupo, ¿viste? Que se suele ir al cowork el jueves, después se va a tomar unos drinkies, ves que todo termina en drinks. Está muy bien. Pero está bueno, digo, es más relajado. Y el otro día estuvimos el viernes en una birrería acá por Palermo. Éramos unos cuantos, te diría 30 personas fácil. Y estuvo buenísimo porque cada uno se 30 presentó. personas, un Sí, una muy montón. buena convocatoria hubo. Teníamos todos muchas ganas de Wow. salir, a pesar de la lluvia, se ve, y del frío. Había personajes más conocidos que yo ya conozco de otros ámbitos y que son más conocidos por ahí por redes o porque, que yo no sé, ponele Tincho Chamorro, Santi de Miguel, que están relacionados con las Catults, por ejemplo, entonces la mayoría ya los Ajá. conocía. O Gaby Escarrá, que está en Nata. Bueno, hay Muy gente que por ahí es genia, más, sí. claro, más conocida del ámbito y otra gente que no, viste, más joven o más joven, más nueva, ¿no? En la profesión. Así que estuvo buenísimo porque cada uno se presentó, contó qué hacía o qué quería hacer, porque por ejemplo había un chico recién recibido que decía, bueno, los escucho a todos como que tienen más trayectoria, yo recién empiezo. Pero a mí, digo, destaco la voluntad de salir de tu casa a encontrarte con gente que Sí. no conoces, por más O que sea, compartas es profesión. difícil de tomar ese paso, pero yo te diría que nunca me arrepiento cuando lo hago. Jamás. Yo creo que nadie se Ac- arrepintió acá, ¿eh? O sea, creo Acá en que, Milwaukee se hace el Lock Lunch. Y claro. lo organizamos cada tanto, ¿no? Y somos un grupo, la última vez fuimos, ponele, 8, 10. Mm, 10, ponele, sí. éramos, no éramos muchos. Pero muy bueno, se genera buena camaradería con Sí, colegas y está bueno saber cómo, no sé, cómo otros profesionales se manejan. Son buenos contactos para tener, sí, aprender de totalmente. experiencias de otras personas. Y Charlar nunca un poco sabes, ¿viste? de qué hacen y cómo está Sí, también su rubro, ¿no? Porque hay rubros que uno no tal cual. conoce y te vas terminamos hasta tirando carta de tarot. Teníamos una tarotista, una traductora tarotista. Ah, wow. Una No, noche qué loca, loca, divertido. loca, loca. No, en Lock Lunch no hubo tarot, pero lo voy a sugerir la próxima. Sugerilo, búscalo. Búscate alguna. Estábamos todos como locos, imagínate. ¡Ay! Yo quiero saber. No, pero posta estuvo súper divertido. También, no solamente, o sea, porque no hablas exclusivamente de trabajo, más allá de que nos une la profesión, intercambiás, obviamente, contactos, te pasas el celu, lo que fuese, ya estamos todos en un grupo ese de Log Drinks para el próximo. Pero además hablas de algo más cotidiano también, ¿no? De cómo está la cosa últimamente, que si la IA, que si no la IA, que si los clientes, que si esto, si, ¿entendés? Algo que tiene más que ver con lo que pasa con cada uno. Sí, es un buen termómetro de lo que está pasando en la Y no te profesión. sentís Sí, tan solo tampoco, de total. repente. Además de divertirte un rato, hablar pavadas de otras cosas, conocer talentos ocultos de otras personas, por ejemplo. ¿No? Esta chica que tira el tarot, el otro que hace Como lo del fotografía, tarot. el otro que no sé, lo que sea, digo, la que baila salsa y así. Y eso también está bueno, la que juega al Se genera una pádel. buena comunidad, Sí. sí. Así que bueno, lo recomiendo, no necesariamente el Log Drinks, pero bueno, si quieren, si nos siguen en las redes o me siguen en las redes, yo aviso el próximo, no se preocupen. Y súmense, anímense. Digo, ¿qué puede pasar? Que no Hay que hables con salir de la nadie, cueva. no va a suceder, porque alguien te va a hablar seguro. Sí. Así que está bueno, hay que salir de la cueva, tal cual. Esa sería la idea, salir de la cueva. Aunque no seas extrovertida, porque la gente dice, ay, pero vos porque sos extrovertida.
Bueno, yo soy extrovertida, loca, hablo mucho. Hay gente que no habla una palabra en todo el evento, pero se queda de principio a fin y comparte. No importa. Sí. Digo, estás. No, tal cual. Además, a veces para la gente introvertida, capaz que generan una o dos conexiones buenas, pero son buenas conexiones. Y eso también está bueno, ¿no? Hace falta hablar con todo y hacer Exacto. networking con todo el mundo. Exacto. Para mí es más valioso cuando conectás con una o dos personas que se genera algo copado, tienen tu misma onda, hasta incluso una amistad. Me parece más valioso y más auténtico eso que tratar de hablar con todo el mundo Exacto. algo muy O superficial, forzar, ¿no? claro, tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Perfecto. Así que nada, es como me parece que es un evento que está bueno para tener en cuenta. Cualquier evento que encuentren para ir a encontrarse con alguien, por supuesto. Siempre vamos a recomendar eso en pantuflas. ¿Quién dijo eso? Que cuando sales a hablar a algún viaje de negocio, evento, conferencia, nunca almuerces solo. Como que tratás siempre de invitar a alguien, de compartir esa comida con alguien, porque como que también eso es un buen momento para conectar. Es cierto eso. No sé quién lo dijo. ¿Lo dijo alguien acá, decís? No sé quién lo dijo, pero fue una buena. Anónimo. Einstein, decimos que lo dijo Einstein. Viste que la gente le pone Einstein a todo lo que encuentra por ahí que le parece interesante. Nada que ver. Cualquier cosa. Gabriel García Márquez. ¿Qué? Cualquier cosa. Bueno, ya se virtuó. Por favor, pasemos a la próxima entrevista, Marina. Te pido, please. Que es interesantísima y es un tema que a mí me fascina. Sí. Pero espero que lo disfruten mucho. Ahí vamos. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Lorenzo Martínez Tarazón. Él estudió Filología Inglesa en la Universidad de Valencia y allí empezó a vislumbrar qué era aquello del inglés antiguo. Desde muy joven empezó a leer a Tolkien, con quien descubrió todo un mundo de posibilidades lleno de fantasía, lenguas y mitología. Actualmente se dedica toda su atención a la investigación de la lingüística histórica y la literatura medieval, sin descuidar la literatura inglesa de hasta el siglo XX. Es fundador de la revista La Espada en la Tinta y ha colaborado como redactor y lector editorial en varios medios. Lorenzo está a punto de finalizar un máster de Lingüística y Literatura Inglesas en la Universidad de Granada. Y es un placer que estés aquí con nosotros en Pantuflas. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Por favor, gracias a vos por tomarte este ratito para hablar con nosotras. Para nosotros es un placer conocerte y poder charlar de lo que haces y de otras cositas Igualmente. que leímos por ahí, por ejemplo, de que sos tolkienólogo. Me encanta eso. Ah. Ahí nos estaba contando antes, Sí, eso poco. antes de empezar, Lorenzo, que él está en Granada, con mucho calor en este momento en España. Marina está en Milwaukee con una camisa llena de limones. Repasamos la Granada de los limones y yo no tengo nada, chicos. Me podría haber puesto una manzana, algo, me hubiesen avisado. Y hacíamos 3 frutas en Buenos Aires, ¿no? Estamos triangulando Buenos Aires, Granada, Milwaukee. Bueno. Muy veraniego, sí. De hecho, el tiempo es totalmente veraniego. Totalmente veraniego. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No es lo podemos hacer que nos tocó, es lo que nos tocó. Es lo que toca, sí, es lo que Lorenzo, toca. bueno, bienvenido a En Pantuflas. Este Gracias. podcast es para personas que se dedican a la traducción, a la interpretación, a las lenguas, ¿no? Pero siempre está bueno a veces hacer esas preguntas básicas que uno por ahí no hace. Entonces yo te quiero preguntar, primero de todo, ¿qué estudia la persona que estudia filología inglesa? ¿Qué estudia? Bueno, filología inglesa, bueno, parece un término amplio, Claro. pero en realidad lo que estudia básicamente es lengua y literatura. Bien. Esos dos pilares Lengua y fundamentales. literatura inglesa. Claro, Ajá. por supuesto. Bueno, puede ser, claro, española, inglesa, francesa, todo. Entonces ya depende del grado de especialización que quieras tomar, o ya te puedes especializar en lingüística histórica, en lexicografía, no sé, literatura del siglo XVI, ya como tú veas, como a ti te apetezca. Claro. Entonces digamos que la filología es un terreno muy amplio en el que cabe pues, un montón de cosas. Claro. Técnicamente, originalmente el término implicaba que era el estudio de manuscritos antiguos. Ya está, o sea, esa es la filología. Claro. Pero claro, con el tiempo se ha ampliado el espectro Claro. muchísimo más. Lingüística comparada, hay de todo. Hay de todo. Cuando los profesores todo. te desaprobaban un examen, te decían, thou shalt not pass.
Se me ocurrió esta mañana. Dije, le voy a hacer a Gandalf. No, ¿cómo es? A Gandalf no es. Sí, es Gandalf. Sí, es Gandalf. Es Gandalf. Exactamente, sí. Está bueno Luego eso. tenías que ir a la segunda convocatoria de septiembre, claro, porque claro. Las asignaturas A eran ver si te anuales dejan pasar. y te lo jugabas toda una. Tiene en más realidad. onda. A mí me Toda hubiese gustado una. que me dijeran eso, thou shall not pass. Lo máximo, lo más loco que me dijeron fue, you should be prepared for the worst. No, No, Dios. te dirían you shall not pass, pero en septiembre. Puede puede que que ahí sí. va. Entonces But, ya está. Claro, tal cual. Volvés como Try- Gandalf the try again. White. Lo que pasa es que estudiar ya en septiembre, julio, agosto con el calor ya. Ay, no, qué difícil. Menos mal que lo cambiaron porque para mí de verdad es un suplicio. No, yo brutal. hubiese sufrido igual que vos. Sí, entiendo. Sí, yo con el calor no me convierto en un mero, de verdad, totalmente. Sí, sí. Y Lorenzo, yo entiendo que con tu formación te fascine Tolkien. Yo no lo he estudiado a fondo, ni mucho menos, pero sí he leído los libros y El Señor de los Anillos es mi película preferida, la trilogía. Pero nos encanta que te llames Tolkienólogo. Así lo tenés puesto en tu perfil de LinkedIn. Sí, lo tengo puesto, sí. Es muy divertido. ¿Nos contarías, o sea, qué fue lo que más te atrapó de su obra? Si tenés ganas, de qué se tratan esos artículos que tenés en Gateras. En realidad, bueno, me interesa prácticamente todo lo que tenga que ver con Tolkien. Me interesa el periódico histórico, el periodo histórico donde vivió, o sea, la época, ese ambientillo inglés que dio lugar a obras como la suya y otras tantas como C.S. Lewis y autores como este. Entonces también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con su obra, partiendo de los mitos medievales, toda la literatura medieval, la anglosajona, la de periodo medio, también la literatura latina. Y claro, también tiene que ver mucho que El Señor de los Anillos es una obra en realidad modernista, no es que sea una obra medieval, sino que es una obra moderna del siglo XX, Claro. porque incorpora muchísimas cosas yo qué sé, por ejemplo, una particularidad que a mí me gusta es que los personajes son conscientes de sí mismos. No es como en la literatura medieval, bueno, Beowulf sí, en muchas obras sí, pero eso es más propio de la época moderna. Claro. Entonces en Los Anillos es como medio camino. El hombre vio la Segunda Guerra Mundial, no le gustó lo que vio, dijo, ¿por qué tengo que hacer yo lo mismo que todo el mundo? Entonces volvió atrás. Eso es una de las cosas que me interesan del Claro. autor. ¿Por qué? ¿Por qué decidió hacer eso? Claro. Y eso es lo que se ve en su obra, en prácticamente toda su obra, todas sus cartas que escribió, el epistolario, el Hobbit, Silmarillion, toda su obra, en definitiva. Claro. Y los leíste todos, me imagino. Te leíste todo. Sí, todo. Y había varias leído veces por ahí además, que sí. tenías unos artículos preparados sobre Tolkien Sí, y estoy en y la ello, lengua, sí. me imagino. No sé. Sí. Y contanos algo, si querés, de qué se tratan o qué es lo que te interesa divulgar, digamos, ¿no? Pues lo que me interesaría más bien es, ahora estoy con mi tesis del máster hablando sobre los lugares de la poesía en la poesía anglosajona. Descripción de lugares, o sea, paisajes, lugares, todo eso. Entonces también me gustaría investigar un poco cómo se dan esos temas en la obra de Claro. Tolkien. Entonces me gustaría hacer comparativas entre poemas anglosajones, El Hobbit, Silmarillion y todo eso. No sé, me gustan los lugares. Me gusta cómo se Y describen. sí, claro, es todo Ay, un universo. me ha dado por Se ahí, te me vio ha dado por por ahí. ahí. Sí, me ha dado por Bueno, ahí. bien, estaremos esperando entonces tus escritos, tus artículos sobre esto. Te digo que en nuestra profesión hay mucha gente muy fanática de Tolkien y de la fantasía, de lo no es para menos, medieval, sí. digo, de todo esto, no solamente por las pelis, por los libros también. Así que bueno, Sí. cualquiera que escuche este podcast lo puede buscar a Lorenzo y tolkienizan, qué sé yo, por las redes, ¿no? Yo Y encantado intercambian de compartir. ideas. Está Sí. bueno eso. Leímos también Sí, eso siempre es interesante. Sí, Sí. obvio. Aparte está bueno encontrar gente que le gusta lo mismo ¿no? y conversar sobre eso. Por Más supuesto, vale. sí. Leímos también en tu bio, más larga, no la que leímos acá, pero bueno, la dijimos también, que tuviste tu propia revista literaria, que se llama La Espada en la Tinta. No sé si tuviste o sigue existiendo, no me quedó claro eso. A ver, estuve 15 Ah. años Oh, wow. en realidad.
trabajando a destajo, era yo solo al Es un principio, montón empezó como cuando un uno se blog. mete a hacer esas cosas. Pero aquello empezó a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, la cosa se descontroló. Entonces, cuestiones de la vida, trabajo, demás, al final tuve que dejarlo un poco apartado. Claro. Bueno. Porque es que de verdad que no daba el tiempo, es que no ¿Y daba el tiempo. hacías qué tipo artículos de esto? ¿De literatura, de lengua? Pues sí, escribía sobre actualidad de publicación, de cómic, fantasía también, Mm, no sé, ensayo, cualquier cosa. Actualidad del mundo del libro, Ajá. ventas, todo eso, recomendaciones literarias, artículos de opinión, cosas así. Eso entonces lleva muchísimo tiempo. Si quieres estar al día, claro. ¿Y eso que era en papel o lo tenés en claro. algún lado en la web? No en internet. Ah, bueno, se puede buscar. Yo lo he dejado apartado, Ok, pero está. Pero posiblemente lo vuelva a retomar. Ok, me encanta. Está, seguro. Posiblemente lo vuelva a retomar porque es algo que me gustaba. Sí, claro, es lindo. Entonces, claro, no lo descarto, en ningún momento lo De descarto. hecho, también No, escribiste para nada. para Penguin, ¿no? Fuiste redactor cultural de Fantífica, que es también fantasía, hace ¿no? unos Sobre años, sí. literatura fantástica. Sí. Era ciencia ficción, fantasía, terror, también el mundo editorial, todo eso. Qué buena onda. Creo que fueron 4 años, si no me equivoco. Sí, un montón Pero claro, al final, te lleva. por falta de ventas, lo que sea, porque las editoriales grandes saben lo como son, Sí. que si no rinde económicamente algo, pues Claro, se desprenden de eso y ya está. claro. Evidentemente. Sí, bueno, y también es un nicho. Bueno, si bien hay un montón de gente que es fanática de la literatura fantástica, es como un nicho, digo, no es para todo el mundo tampoco. Me imagino yo, no sé, Sí. ¿no? De eso fue una buena etapa aquella, Sí. la verdad. Sí, Porque estás pendiente, escribes, compartes. Claro. Bueno, sí. encontrar gente. Y te pagaban, Claro, claro. bueno, es por importante. Hombre, Que también que somos hombre, fanáticos, una pero cosa no es el amor al giles. arte. Hombre, Sí, tal cual. una cosa es el amor al arte, que está muy bien, ojo, el amor al arte está Por muy supuesto. bien. Pero claro, si tienes aliciente de que te pagan una cifra al final de mes, es mucho mejor, ¿no? Sí, aunque sea por el tiempo que uno le lleva, ¿no? Sentarse y hacerlo, más Sí, allá de lo claro. que lo disfrutes, ¿Y obviamente. Sí. solés Exacto. dar así consejos de traducir este tipo de contenido con todo lo que eso conlleva? ¿Traducir a inglés antiguo te refieres? ¿A qué te refieres Sí. exactamente? Perdón. Si solés tener algún, no sé, algún consejo o... Sí, algún tip para un traductor que traduciría, por ejemplo, ese tipo de contenido. Contenido de inglés antiguo, medieval. Por ejemplo, yo como traductora especializada en videojuegos, 2x3 me tocan videojuegos, ¿no es cierto? Que tienen ese tipo de contenido y, bueno, traducir desde el inglés al español, ¿no? O sea, ¿qué cosas considerarías? ¿Dónde te parece que habría que investigar? No sé. Claro. Alguito. Hombre, a la hora de traducir inglés antiguo siempre, yo creo, vamos, tampoco soy un experto en el tema de traducción, que No, conste, todo bien. pero considero que habría que ir a la fuente original, claro. Total. No partir de una traducción, porque al final el mensaje se pierde. Total. Lo malo de inglés antiguo, si traduces poesía, es que como le suele pasar a la poesía, es muy difícil de encajar los términos. O sea, hacer una adaptación de un idioma a otro. Claro. Entonces el inglés antiguo, bueno, claro, no tiene una rima como tal como la poesía más moderna, que ya en sí supone un grave problema a la hora de traducirlo, sino que, bueno, tiene una especie de ritmo que es la literación. Ujú. Entonces Sí. a la hora de traducirlo, la literación se perdería. Claro. Entonces habría que preguntarse qué función tendría ese tipo de traducción, si vas a utilizar un esquema visual de poesía, por decirlo así. Claro. O te conviene más hacer una traducción en prosa. Claro. No. Por ejemplo, tienes la que hizo precisamente Tolkien, que hizo una traducción en prosa, Sí. porque en realidad hacer una traducción directa en forma de poema no tiene mucho sentido, si lo piensas bien. Claro. Salvo que quieras imitar a la gente, hacer una simulación poética para aquella gente que no lee inglés antiguo y quiere tener la sensación de que está leyendo un poema, ¿sabes? Claro. Pero vamos, que una traducción en prosa tampoco es malo. No, De hecho, he leído algunas que a mí me parece bien, no sé. supongo que sí, es como Entonces decís vos, habría que supongo estar- para qué sería. Sí. Claro. ¿Algún pensamiento, por entonces- ejemplo, de la traducción oficial de los libros de Tolkien? Porque ahí adaptaron mucho, por ejemplo, los nombres propios, se crearon nuevos nombres, o sea, se adaptó completamente Claro. los nombres propios. Ya, es verdad que las traducciones tienen ya un tiempo. Ujú.
pero yo sinceramente no las veo mal. Ujú. No las veo mal. Muy No bien. sé, Son- quizá algún son término clásicos, suelto que sí. chirría, Claro. pero que a lo mejor habría que actualizarlo, no sé. Tema de proposiciones, verbos, me fijan alguna que no tengo apuntada, por cierto, debería hacerlo. Pero sí es verdad que algunos sí que habría que actualizarlo, pero la cuestión de nombre yo sí que los traduciría. Sí, sí. A mí me parece bien que se Sí, traduzcan. en español son, o sea, son muy, bueno, no sé, Sí, muy es claves. que he leído Ya se alguna... conocen en la cultura Claro. de por sí. Se Claro, conocen con los nombres en español. claro, es que he leído a veces comentarios de gente que dice que no habría que haberlos traducido en absoluto. Pero claro, si la intención del autor era utilizar un nombre descriptivo, yo veo lógico que Exacto. se traduzca a la lengua, Totalmente. ¿no? Exacto, se Si es Totalmente. pierde el francés, significado, si ruso, no. ya se pierde, porque ¿qué sentido tiene dejar for the Baggins? Sí, tal cual. Para mí no tiene ningún sentido. Claro. Pero si Baggins tiene sentido en Sí, inglés, tal cual. pues ese sentido se tiene que volcar a la traducción española, por ejemplo. Claro, Totalmente. claro. Sí, en Totalmente eso de sí. acuerdo. Pero viste que ahora es como medio una onda, no sé si en el mundo editorial tanto, pero hay medio una onda de no traducir los nombres. Y esto que vos decís es lógico, o sea, es descriptivo el nombre. No es un nombre Claro, si es cualquiera. descriptivo, No se llama Sí. claro, Paul Smith. O sea, no. Se llamaba Baggins, el señor. Está bien. exactamente. Claro, Claro. si es Paul Smith, no tiene sentido No lo vas a traducirlo. traducir. ¿Qué vas a traducir? Claro, Tal exactamente. No No es- es que es un nombre cualquiera, digo, es un nombre con un significado. Es como los de Harry Potter, ponele, ¿no? Las casas de Harry Potter. Bueno, las casas no se tradujeron. Pero hay muchas lenguas que tradujeron los nombres de las casas también. Porque, bueno, qué sé yo, tienen un significado esos nombres también. Entonces, está bueno, Sí. ¿verdad? Quizá a veces sea una cuestión comercial, no sé. Sí. Me podría decir Puede vosotras. ser, o de modas, ¿viste? Gryffindor. De onda, sí, según las épocas, andás a ver, como que se usa y entonces, bueno, tienden a eso, pero para mí está bueno que haya sucedido en los de Tolkien. Total. Y yo te quería preguntar también, porque sos lector editorial o trabajaste como lector editorial, por lo que estuvimos leyendo, Sí. y queremos saber qué es eso, qué significa ser lector editorial. Bueno, lector editorial o le llaman también lector profesional, Ujú. es que la editorial tiene un manuscrito, un libro de alguien que lo ha escrito y quiere una valoración comercial. Ajá, Entonces, la editorial te lo manda y tú escribes un informe Ah, wow. centrándote en el aspecto narrativo, en el valor comercial de la obra, si esto le puede interesar al público potencial de la editorial, si se parece a otra obra famosa, si esta obra, ya que se parece a otra que ha tenido muchísimas ventas, también podría seguir el hilo, no, seguirle la estela a esa misma obra, claro, vamos. como colgarse Claro. de esa, Y digamos. sí, podría interesar a estos lectores. Entonces, ¿qué valor tiene comercialmente esa obra? Entonces, lo que tienes que escribir tú y decirle al editor que te ha mandado el libro todo lo que tú has encontrado que puede ser de valor y que esa persona no puede o no tiene tiempo de leer. Claro. Para eso Vos, estás tú. qué Ahí interesante. No, me también parece estás tú, súper claro. interesante ¿Y eso esto. lo hiciste qué, en inglés? O sea, ¿de obras en inglés o en castellano también? No, siempre lo hago bueno, sí, he hecho de obras en inglés y de obras en español. Ajá, Wow. Los informes en español. Solo he Claro. trabajado de momento con editoriales españolas. claro, claro. Ah, claro. O sea Entonces, que... a veces son obras en inglés, otras en español. Claro. Claro, pero mi Ya pregunta está. era si te mandaban el inglés original o si te mandan la traducción. No, la traducción es que todavía no se ha Claro, hecho. te Claro. mandan el inglés para ver si la O, traducen. Claro, sí. sí, hay O interés. normalmente no se ha hecho. Claro. Sí. Claro. No se ha hecho por, No por se ha esa hecho. vía, digamos. Claro. Claro, si Bien, todavía loco. no sabe si esa obra merece la pena ser publicada o no, Claro, pues todavía no se encarga la traducción. Vamos, que está en un estado embrionario, por decirlo así. claro, Sí, claro. sí. ¿Y Y ahí entras tú cómo para se...? decir si ese libro es bueno. Sí, está buenísimo. Alguien lo tiene que hacer, digamos. Por alguna razón la editorial se la juega con una cosa y no con otra, Claro. digamos. Pero ¿quién hace ese trabajo? O sea, más allá de que te tiene que gustar leer, obviamente, y tenés que ser un ávido lector, o sea, tener mucho bagaje de lectura, eh,
tenés que tener alguna cuestión también académica encima, como ser licenciado en letras o haber estudiado filología o no. Hay gente que hace ese trabajo y simplemente es buena leyendo o tiene ese olfato. Pues hay de todo, hay de todo. O sea, no tienes por qué haber estudiado filología, obviamente, Claro. puedes haber estudiado cualquier, no sé, Letras. traducción, cualquier, sí. cualquier otra cosa. Ujú. Hombre, si tienes conocimientos literarios, mucho mejor, Claro, claro. porque significa que sabes en qué fijarte, qué recalcar, si el lenguaje es así o asá. Entonces ya tu propia experiencia, tus propios estudios, pues yo creo que es fundamental, vamos, a la hora de valorar una obra. Claro. Pero que hay gente que no ha estudiado tampoco letras, pero se ha hecho cursos o lo que sea, y se le da muy bien, porque a lo mejor han sido lectores de toda la vida. Claro, eso. Sí, me imagino Saben que interpretar la literatura, sí. la gente que lee mucho, que leyó mucho toda su vida, tiene también esto que decías vos, bueno, si hay alguna que es parecida, si es igual, si le fue, y digo, eso es una persona que leyó mucho. No, no creo que puedas hacerlo si no lees mucho. ¿No? No, porque como también tienes que hacer alguna comparativa con lecturas de moda, lecturas que se han publicado o que llevan ya un tiempo en el mercado, pues si conoces algunas, claro, mejor, mucho mejor. Claro, Porque si claro. no tienes material con la que compararla. Lógicamente, al Claro, no es final, simplemente no me gustó, no. Claro, Alguna, no. Esta va, esta no va. justifícalo. Sí, Tienes que justificarlo, no, sí. sí, Hay que le hace el dedito nomás, claro. Ojalá, pero no, tienes que decir algo. Thumbs Algo up, thumbs sustancial, si no, down. Claro, no da. si fuera todo tan sencillo. Tal cual. No, claro. ¿Por qué te voy a pagar si solamente me vas a poner un dedito? O sea, no Claro. da. No da. Por eso se lo da a mi Exactamente, mamá. sí. Claro, viste, como que no. Ok. Sí. Lorenzo, y con tu experiencia, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar filología, pero no sabe bien, por ejemplo, qué salida laboral tendría esa formación? ¿Hay algún consejo de oro para ellos? Pues yo le diría que tuviera muy claro por qué quiere estudiar filología, ¿vale? Está Porque buena hay esa. una tendencia últimamente y es creer que bueno, es que ya no se llama filología, ahora se llama los grados estudios ingleses. Ajá. Estudios ingleses, estudios franceses, todo eso. Ah, Entonces debería tener muy claro que por qué se mete en estudios ingleses o en filología. Porque si no te gusta leer es una absoluta pérdida de tiempo. claro. O sea, Claro. es que me he encontrado con mucha gente que se ha encontrado en primer año o en segundo y a lo mejor se ha ido o no ha aguantado porque le hacían leer mucho, porque le hacían estudiar mucha gramática y a lo mejor por una falta de información no se lo esperaban. Pensaban que será más bien como una academia de inglés más ligera Claro. y no es el caso. No. Tienes que tener muy claro que te tienes que gustar la literatura y la lengua. Claro. Y ya a partir de ahí no hace falta que lo decidas desde el principio, del primer curso. Puedes ir especializándote conforme pasa el tiempo. Entonces ten claro si te gusta mucho la literatura, dedicarte a eso, Ujú, o si te gusta mucho la lengua, puedes, yo qué sé, estudiar lingüística de corpus, claro. dedicarte a usar herramientas informáticas para analizar lenguaje. Es que hay muchísimas formas de hacerlo. Pero claro, esto requiere información y necesitas que alguien te lo diga. O si da la casualidad de que tú sabes verlo, Ujú. conforme van pasando las asignaturas por delante de tus ojos, todo eso. Tú dices, hombre, me interesa la gramática, voy a dedicarme a esto. Yo qué sé, te puedes convertir en especialista en lenguaje, analista del lenguaje. Sí, No sí. sé, puede ser, Claro. es que hay muchísimas salidas, muchísimas. Qué bueno. está Pero ya te buenísimo digo, eso. tienes que tener muy claro desde el principio y estudiar. Tienes que estudiar porque nadie te regala nada. Bueno, la pero es como lengua no todo, se hay aprende. que entender bien de qué va una carrera, ¿no? Claro. Obviamente, antes de meterse, leer bien la descripción de la carrera, o capaz que pedir Claro. la lista de las materias, que ya te va a dar una idea de cómo viene la mano. Claro. ¿No? Digo, Exactamente, que la lengua no se aprende sola. y no. Que es una No, cuestión pero de además base de... muchas personas pueden ir porque le parece fascinante el tema, pero no saben después cómo lo aplicarían, ok, pero ¿de qué voy a trabajar Sí, eso habiendo pasa estudiado también. eso? Eso pasa también, como que en las Ese letras, por lo hombre, menos en sí. de un tiempo, hace un tiempo, ¿no? Tipo, uy, me gustan las letras, pero después ¿qué hago? Como que, ¿no? Hay como una sensación así. Aunque ahora hay mucha gente de letras que está trabajando con modelos de lenguaje natural y todo esto que está sucediendo con Sí, la sí, sí. tecnología, ¿no? Sí. Bueno, pero también te tiene que gustar, digo, capaz que solamente te gustan las letras porque te gusta escribir, porque te gusta leer y nada más. Y después descubrís a ver dónde te metes.
Pero está bueno acá que digas que hay muchas posibilidades, que hay que estudiar mucho, obviamente. Todas las carreras hay que estudiar, chicos. Hay que sentar Evidentemente. el culo y estudiar, ya fue. Efectivamente. No hay mucha más ciencia que esa, ¿no? ¿Quién no ha perdido pestañas estudiando traducción? Nosotros, qué sé yo, que también leíamos mucho y escribíamos mucho. Lorenzo, no puedes no No. leer, es que No tienes que leer podés. muchísimo. Pero y claro, si estamos todo el día leyendo, todo el día procesando Claro. lengua, o sea, lo tenés que hacer. O sea, al final la Bueno, carrera de traducción y filología se parecen mucho. Se creería parecen que mucho. De sí. hecho, son casi son hermanas. Tenemos perfiles similares, sí, Sí, Sí. definitivamente, sí. Porque hay una cuestión medio investigativa también, ¿no? De mucha curiosidad por Total. eso que hay ahí en la lengua, en las dos carreras, exacto. ¿verdad? Te quería contar que nuestro podcast, todos los años, todas las temporadas, mejor dicho, cada entrevista termina con una pregunta final que generalmente tiene una respuesta como abierta, ¿no? Depende de cada persona, no hay una respuesta correcta a esta pregunta. Y Marina le pone un tono de suspenso, que te digo, se te va, te va a temblar toda la biblioteca llena de Tolkien. Madre mía, qué miedo. No, bueno, no sé si tanto, pero bueno, No para tanto, no. yo qué sé. Ahora me está asustando, Acá no, el you shall not pass no va porque digo, Ujú. no hay respuestas correctas ni incorrectas. Esto es muy personal, así que te dejo con Marina. Bien, A ver. música de misterio. Nos gustaría saber tu opinión acerca de la inteligencia artificial en nuestro ámbito laboral. Entonces, Lorenzo, ¿la IA compinche o contrincante? ¿Y por qué? Buena ¿Amiga pregunta. o enemiga? ¿Y por qué? Buena pregunta. Yo creo que depende de para qué la quieras usar. En mi terreno ahora mismo, que es el inglés antiguo, yo diría que es que claro, no me he metido tanto en ese tema. Ujú. Hace unos años había muchas cosas que decían mal porque sé que algunos estudiantes la usaban y la respuesta que le daban no era muy allá. Claro. Entonces yo diría, si la vas a usar para proponerte ejercicios de práctica y todo eso, bien. Pero la verdadera forma de aprender una lengua clásica en la que no hay ningún hablante natural vivo, obviamente, como el latín, Claro. es que te tienes que meter con los textos. O sea, tienes que practicar tú con los textos, analizarlos, etcétera. Y eso no te lo va a decir ningún ente superior, ni inferior, ni nada de eso. Es decir, la puedes usar para, ya te digo, para practicar, para cosas puntuales. Ujú. Pero los resultados, los análisis gramaticales, sintaxis, morfología, todo, los tienes que ir comprobando por ti misma. O sea, es que Bien. no vale otra herramienta. Vamos, esa es mi opinión. Bien, Sí. Es mi bien. opinión. Perfecto. O sea que podría Yo creo ser que una sí. herramienta y ya. Habría que comprobarlo. Ujú. Si la utilizas para, no sé, si utilizas, por ejemplo, el inglés moderno para proponerte ejercicios, conversación, etcétera, de acuerdo, pero es que en inglés antiguo es más complicado. Que ya te digo, es otra lengua, no una lengua diferente. ¿Que se puede estudiar como una lengua moderna? Sí, por Claro, supuesto. pero es otra lengua, tal cual. Pero habría que ver el enfoque que Ujú. se le da a la herramienta. Y como siempre no hay nada, aunque suene muy decimonónico y anticuado, no hay nada como meterse en los textos y analizarlos tú misma. Es Y que sí. es diferente. Es Y que sí. aprende de otra forma. Y aparte es la gracia, ¿no? Digo, de todo esto. Digo yo, no sé. Y que- ¿Qué sé yo? Sí, es que, a ver, nadie te obliga a estudiar inglés antiguo. Claro, ¿Sabes? te hubieses pasado de carrera, por favor. Claro, es una cosa como más especializada, más Y friki, sí, por decirlo así. y Claro. sí, Entonces, tal cual. te nace un interés diferente. No es algo que aprendas porque lo necesito para viajar a otro país Tal y cual, tal entenderme cual. con la gente de allí. Para viajar en el Entonces, tiempo, capaz. eso sí. Ojo Eso al sí, piojo. eso sí. Yo no pierdo la esperanza de tocar uno de los menires ahí en Escocia y aparecer en las tierras altas y encontrarme con Jamie. Pero bueno, no Como, sé si me va a como servir ahí. Nolander, ¿no? Claro. Yo Nunca por se si pierde la acaso nunca esperanza. toco piedras. Yo por si Por acaso las nunca dudas, toco vos Por tenés las miedo. dudas. Por si acaso. No me fío.
Yo no atravieso ni portales ni tu copia de acceso. Por las dudas no te... Yo creo que si paso por alguna de esas tocaría. Seguramente termino en mi casa de nuevo. O sea, no va a suceder. Pero quién sabe. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias por este momentito de charla. Te pedimos disculpas por todas las pavadas que dijimos. No estuvimos tan hoy pavotas, ¿eh? Hoy estuvimos bien. No. Os habéis portado bien. Pero estuvimos medidas. Ha sido un placer. Espero que sigas sacándole el jugo a ese placer tuyo de darle a Tolkien, que un montón de gente se contacte con vos, que Tolkienicen, que hagan lo que quieran, está buenísimo. Y que sigan las cosas lindas. Muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer, Lorenzo. Y gracias a vosotras. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web www.en-delmediopantuflas.com o suscribirte a Spotify, Apple Podcast y YouTube para enterarte apenas salen. Prohibida su reproducción de Buenos Aires, Milwaukee, Este podcast fue realizado con un 100% de inteligencia natural.